todas las miradas y no evadimos ningún tema. Escuchas Combinación Clave por la 92.9. Somos la clave. 9 de la mañana con 12 minutos. Estoy leyendo una nota de Economía y Negocios del Mercurio, está online, que parte así. Una denuncia anónima desencadenó un terremoto interno en Metro que llevó a la desvinculación de 139 trabajadores en enero y febrero, o sea, en enero y aún en este mes del año, muchos de ellos conductores y supervisores del tren subterráneo. La denuncia es por un posible mal uso de fondos de bienestar y se interpone denuncia ante el Ministerio Público por este supuesto mal uso. Queremos conocer más y es por eso que tenemos en línea a Eric Campos, el expresidente del Sindicato de Trabajadores de Metro. ¿Cómo estás, Eric? Muchas gracias por atendernos. Hola, Beatriz, esta vez como vocero del sindicato. Ah, perfecto, vocero del sindicato, no presidente, digamos, como para aclarar eso. Ya, perfecto. Sí. Bueno, ustedes desde el sindicato, o sea, desde los trabajadores, ¿qué piensan de esta decisión que toma Metro y cuál es el fondo de esta denuncia? Mira, es importante contextualizar que en Metro hay tres grandes sindicatos: el sindicato nuestro, el sindicato número 1, el sindicato profesionales y el sindicato unificado Metro, que es un sindicato fundamentalmente constituido por conductores, que es quien se vio más afectado por la denuncia que hace pública ayer el Mercurio. Uh-huh. Ahora, esa denuncia, o más bien la nota, tiene ciertas imprecisiones. La verdad es que lo que hubo hace un par de meses efectivamente fue una denuncia anónima a la Fiscalía Interna, donde se denunciaba la utilización de boletas falsas producto de intervenciones oculares que supusieron, el reembolso de 2.600.000 pesos por cada una de estas personas. Esto alcanza alrededor de los 380 millones de pesos. Ahora, el Fondo de Bienestar es una conquista sindical de más de 26 años, donde por cada peso que pone el trabajador, la administración pone 5 pesos más, y es un fondo de propiedad colectiva donde cada uno de los socios de los sindicatos además es socio del Consejo de Bienestar y que actúa evidentemente en base a ejes como la solidaridad, es decir, tanto el que gana 350.000 pesos como el que gana 2 millones tienen acceso a los mismos beneficios y aún más. Quien pone más, pone para quien gana menos pueda beneficiarse, y hemos contribuido incluso a resolver situaciones bien trágicas como enfermedades catastróficas, poniendo más plata incluso de lo que el propio Consejo de Bienestar establece. Sí, entendiendo lo que significa el Fondo de Bienestar, ahí usted lo explicaba muy bien. Hay 139 trabajadores que fueron despedidos. Usted detallaba la denuncia en qué consiste, en esto de básicamente cobrar boletas falsas por una prestación que nunca se dio, y así el trabajador se queda con esa plata que saca desde el fondo, y usted dice que es aproximadamente 2 millones de pesos. ¿Estamos hablando de 2 millones de pesos por cada uno de estos 139 trabajadores? 2.600.000 pesos por cada uno de los trabajadores. Y esto, y ustedes como trabajadores respaldan todo lo que se ha hecho, o sea, ¿esto fue así para ustedes también como trabajadores? Mira, nosotros, además de dirigentes sindicales, cada uno de los sindicatos pertenecemos a una federación y además somos consejeros del Consejo de Bienestar. Uh-huh. Se nos mostró la información y es evidente, la justicia tendrá que establecer la verdad jurídica, si aquí hubo fraude o no, si hubo estafa o no, pero lo claro es que las boletas usadas son falsas y no corresponden ni a la intervención que se propone en la boleta, ni tampoco a la empresa que dice ser quien la emite. Yo quiero aprovechar de decir algo, antes de contestar la pregunta. En Metro existen 3.700 trabajadores, todos honestos y muy comprometidos con nuestro rol del servicio público que prestamos, movilizando más de 2 millones de personas diarias en Santiago. Nosotros hemos condenado enérgicamente la conducta poco ética o con falta de ética de estos 139 trabajadores. Le hemos pedido al Metro y a la administración que tome todas las medidas necesarias, no solo los despidos, sino que profundice la investigación, veamos la real magnitud de la situación y además que se tomen luego medidas respecto del control y la administración del fondo. Estamos conversando con Eric Campos, vocero del Sindicato de Trabajadores de Metro. Eric, si esto se tratara de 4 o 5 personas, uno podría decir de que aquí lo que había era, no sé, alguien que ayudó a un par de amigos. Pero cuando se trata de 139 personas hasta ahora, bueno, aquí hay una máquina.
Aquí hay una organización que tuvo que haber pensado cómo se hacía esto, haber solicitado o redactado o escrito boletas que eran falsas, haber pensado en el sistema o el modelo de pagar por servicios no prestados, sacar las platas que correspondían a bienestar para este menester. Y por lo tanto le pregunto, ¿qué ha podido usted saber respecto de cómo se origina, cómo se inicia y quiénes inician esto? Todo indica que lo que ocurre es lo que usted describe. Aquí lo que hubo fue una persona en particular que comenzó a vender boletas, o más bien a exigir parte del reembolso que hacía cada uno de los trabajadores, y yo diría que como signo de nuestros tiempos, en una voracidad por el dinero que es poco explicable, 139 personas incurrieron en esta falta de ética y esas 139 personas fueron despedidas. Perdón, ¿quién es esta persona, el que operaba, el que hacía toda esta operación? Yo entiendo que, bueno, era un trabajador de Metro, no voy a dar el nombre por la radio porque está en plena investigación del Ministerio Público, pero efectivamente era un trabajador que luego se fue corriendo la voz y otros trabajadores comenzaron a hacer mal uso de este beneficio de los trabajadores del Metro. Ahora, yo no sé si el nivel en términos de la escala de trabajo que tiene esta persona que lo inicia, pero para llegar a 139 personas tiene que haber sido una cosa, no puede ser, costaba guardar un secreto tan grande, ¿o no? ¿Se rumoreaba algo? ¿Sabían ustedes algo? ¿Pispaban algo? La verdad, y para ser bien sincero, nosotros esto nos toma por sorpresa. El Consejo de Bienestar es un beneficio que hace que los trabajadores del Metro muchas veces aquilaten la posibilidad de buscar otro trabajo, porque es un microsistema de protección social que lo que da es estabilidad, es seguridad, no solo para el trabajador, también para la familia. Entonces nadie esperaría que se defraude un fondo que no es de la empresa, que es un fondo de los propios trabajadores. Entonces aquí hubo trabajadores que defraudaron a otros trabajadores. Ahora, es el 5% de la planta y eso claramente es significativo, pero yo creo que en esta pasada la administración del Metro ha hecho lo correcto en desvincular a trabajadores que han defraudado a otros trabajadores. Ahora, Eric, estamos conversando con Eric Campos, vocero del Sindicato de Trabajadores del Metro. Estamos hablando sobre esta información. Apareció ayer en el diario El Mercurio. Metro despide a 139 trabajadores por mal uso de fondo de bienestar y se interpuso además esta denuncia ante el Ministerio Público para investigar. Eric, esto, ¿qué viene a provocar en la relación de los trabajadores con la empresa? Y lo pregunto por cómo operaba o por cómo operan habitualmente estos sistemas de bienestar, que como usted dice bien, habitualmente la empresa pone un porcentaje en una especie de bolsa de plata para poder asistir a las personas cuando tienen enfermedades, controles, en fin. El bienestar es habitualmente mucho orientado a salud, tiene otra, en algunos casos se hacen préstamos, en fin, pero va orientado básicamente a salud. Entonces aquí hay platas que pone la empresa mayoritariamente y, como usted mismo dice, también los trabajadores. Estos son acuerdos habitualmente de negociaciones colectivas con los sindicatos, son acuerdos que se van durante el tiempo manteniendo e incluso alargando o acrecentando por las relaciones que existen, en fin. ¿Cuánto puede perturbar la relación entre la empresa y los trabajadores este tipo de acuerdos, las negociaciones colectivas, las bolsas de plata de bienestar, cuando sucede algo como esto? Lo que ocurre es que este finalmente es un fondo de propiedad de los trabajadores, administrado de manera bipartita entre la administración y los propios trabajadores. Yo creo que vamos a tener que tomar en conjunto mayores medidas de control para que los beneficios del Consejo de Bienestar se utilicen en favor de las personas, de las trabajadoras y de los trabajadores. Yo no creo que esta situación vaya a perjudicar la relación laboral. Las negociaciones colectivas en el Metro son negociaciones colectivas en general estables. Yo diría que hay una relación laboral permanente propia de una empresa pública, con los problemas, por cierto, que hemos hecho público cuando ha correspondido hacerlo, pero nos parece que acá hay un bien superior que es proteger al Consejo de Bienestar, porque efectivamente es un pilar importante de la relación laboral entre trabajadores y administración. ¿Hay algún tipo, Eric, de planteamiento respecto a cómo se restituye la plata que fue a dar a estos 139 personas? Sí, nosotros hemos solicitado en el marco del Consejo de Bienestar, cuando digo nosotros, los dirigentes sindicales de la Federación, que Metro, a través de la querella,
pueda tratar de recuperar parte o la totalidad de los fondos defraudados, es decir, que la gente tenga que devolver estos fondos que mal usaron o mal reembolsaron producto de este fraude. Ahora, eso está en manos de la justicia, entendemos que no es fácil intentar recuperar esos fondos, pero esperamos que se pueda recuperar la mayor cantidad por un dato, porque el Consejo de Bienestar siempre ha tenido superávit. De hecho, teníamos cerca de 3.000 millones de pesos como superávit, y este es el primer año en 26 años que tenemos un déficit cercano a los 500 millones de pesos, que se explican en su mayoría por el fraude realizado por estas personas. Eric, son 139 trabajadores que fueron despedidos, y esto no es con un afán de perseguir o estigmatizar a un área, pero como el metro es un servicio tan importante para la región metropolitana, ¿los 139 corresponden a un área en específica o son de distintas áreas y el funcionamiento del metro no tiene ningún tipo de ripio a propósito de los despidos? En función de estas boletas hay 138 personas, cerca de 130 personas ligadas básicamente al área de tráfico, es decir, conductores y supervisores, pero también hay personas de otra área, pero fundamentalmente personas que están ubicadas en esa área. O sea, que están directamente en la línea de transporte. De la operación. Físico. O sea, claro, en este caso trenes, porque no, hasta el momento no hay jefe de estación involucrado, hay un solo vigilante o dos vigilantes. Pero ¿y eso no se puede resentir con los despidos? ¿Perdón? ¿Eso no se puede resentir con los despidos? Yo tengo entendido que o la administración es lo que nos ha informado, va a establecer algunas medidas de mitigación. La verdad es que había una gran cantidad de estos trabajadores que también estaba con licencia médica. El metro trabaja con una planta de trabajadores que en promedio hay unos entre 7 y 8% con licencia médica, por lo tanto hay muchos trabajadores que han vuelto a esa licencia, y yo creo, o lo que se nos ha explicado, pero es una reunión que está pendiente, que esto no va a impactar en el servicio, sobre todo esperando el llamado superlunes. Sí. Bien, bueno, Eric. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric Campos, vocero del Sindicato Trabajadores del Metro. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Fernando. ¿Sabes qué? Me acordé, Fernando Paulson, a propósito, porque qué decepciona para los mismos trabajadores, porque uno habla con Eric Campos, que es parte del sindicato. Yo me acuerdo que lo he entrevistado varias veces por negociaciones colectivas, donde son bien duros con la empresa por una serie de cosas, pero en este caso estaban absolutamente cuadrados con la empresa, o sea, todos piensan lo mismo, digamos. Esto nos afecta a nosotros. Somos los primeros que creemos que estas personas debían ser desvinculadas, que tiene que haber una investigación en fiscalía, pero qué decepción. Me imagino, dentro de los trabajadores, ¿sabes que yo me acuerdo mucho? Como la Mafalda decía que le venía una pelusa en el ánimo. Exactamente. Yo me acuerdo, en alguna época, trabajé en una radio que ya no existe, que se llama la Radio Chilena, y había un beneficio para el reporteo, digamos, que era la posibilidad de que uno podía tomar taxi, y que no tenía que mostrar boleta, sino que uno declaraba en un papelito todos los taxis que tomó y el precio que iba al lado. Y yo me acuerdo que en algún momento fue una discusión si había que presentar boletas de los taxis o no. Y yo siempre dije que a mí me gustaba mucho que en ese momento la empresa tomara la decisión de que no se presentara boleta, porque había una confianza en lo que nosotros decíamos. Y yo decía que bueno que conservemos eso. Ahora, obviamente, conservar ese tipo de cosas es hacerlo que funcione bien. Y a veces dura lo que dura captar una situación como esta. Digamos. Exactamente. Entonces, yo pienso en esa decepción por el que ojalá todo fuera de otra manera. O sea, como que me imagino ahora que las trabas, seguramente, pienso, las trabas para sacar plata del bienestar o hacer las transacciones van a ser más complejas porque van a poner, lo decía Eric, grados de vigilancia mayor. Claro, se rompió algo que ya cuesta claro, para lo cual la confianza tiene esa dificultad a veces de que no hay repuesto inmediato. Es necesario que pase el tiempo, que se genere una suerte de ambiente para volver a recuperar confianza, pero no es de esas cosas que tú dices, mira, te perdí la confianza, pero no importa, voy a la, tienda o al supermercado y traigo confianza y la restituyo al tiro. No es así, no tiene repuesto la pérdida de confianza tan rápida. Son las 9:27, sigues en Combinación Clave. Recuerden, estamos haciendo una pregunta en la encuesta, tiene que ver con el anuncio de Carolina Goich de ser precandidata presidencial, de ir a una primaria. Carolina Goich es la presidenta hoy día del Partido Demócrata Cristiano. La pregunta es, ¿crees que la ADC se va a cuadrar detrás de la candidatura de Carolina Goich?
Ahí lo dejamos, para que ustedes contesten. Ya van 127 votos. Veremos a cuántos llegamos hasta el final del programa. Hacemos una pausa, Fernando Paulsen. Volvemos.